Vamos a trabajar con los tipos de datos de texto cuando uno define un campo de una tabla y vamos a ver todas las variedades que disponemos en el SQL Server. Al crear una tabla debemos elegir la estructura adecuada, esto es, definir los campos y sus tipos más precisos según el caso. Para almacenar texto usamos cadenas de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar letras, símbolos y dígitos con los que no se realizarán operaciones matemáticas. Por ejemplo, código de identificación, número de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos de datos de texto. Varchar, que es el que hemos estado trabajando constantemente, define una cadena de caracteres de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres con el argumento X que va entre paréntesis. Si se omite el argumento, coloca un 1 por defecto, su rango va de 1 a 8000. O sea, podemos definir varchar, indicar de 1 a 8000 caracteres. Otro tipo de datos de texto son si definimos campos de tipo char X. Define una cadena de longitud fija determinada por el argumento X. Si se omite el argumento, también 1 por defecto, su rango va también de 1 a 8000. Si la longitud es invariable, es conveniente utilizar el tipo de dato char. Caso contrario, es mejor el tipo de dato varchar. Por ejemplo, si tenemos que definir código postal y siempre van a ser 5 caracteres, convendría definir char de 5 y no varchar de 5. El tipo de dato char ocupa tantos bytes como se define en el argumento X. Char viene de character. El siguiente tipo de dato de texto es tipo TEC. Guarda datos binarios de longitud variable. Puede contener hasta aproximadamente 2000 millones de caracteres. No admite argumentos para especificar su longitud. O sea, no tenemos que indicar entre paréntesis cuánto espacio reservar, sino que ya por defecto puede guardar hasta 2000 millones de caracteres aproximadamente. Y hay toda una serie de tipos de datos carácter que empiezan con N varchar, N char, N tech. Es similar al varchar, excepto que permite almacenar caracteres Unicode. En el rango de 0 a 4000 caracteres podemos definir porque ocupan 2 bytes acá cada carácter cuando definimos un campo de tipo N varchar. Lo mismo N char y N tech. En cualquiera de estos casos podemos guardar, como decimos, caracteres Unicode. En general se usan los tres primeros, varchar, char o tech, salvo que necesitemos trabajar con caracteres Unicode en nuestra aplicación. Si intentamos almacenar en un campo una cadena de caracteres de mayor longitud que la definida, aparecerá un mensaje indicando tal situación y la sentencia no se ejecuta. O sea, no se va a ejecutar el comando insert si indicamos una cadena mayor al espacio reservado. Por ejemplo, si definimos un campo de tipo varchar de 10 y le asignamos la cadena aprende espacio PHP, 11 caracteres que son, aparece un mensaje de error y la sentencia no se ejecuta. Si ingresamos un valor numérico omitiendo las comillas, se convierte a cadena y lo ingresa como tal. Por ejemplo, si un campo es de tipo varchar 5, ingresamos el valor numérico 1, 2, 3, 4, 5, lo toma como si hubiésemos tipeado entre comillas simples 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, si ingresamos el valor 23.56, lo convierte a la cadena entre comillas 23.56. Si el valor numérico al ser convertido a cadena supera la longitud definida, aparecerá un mensaje de error y la sentencia no se ejecutará. Es importante elegir el tipo de dato adecuado según el caso y buscamos el más preciso para almacenar cadenas que varíen su longitud, es decir, no todos los registros tendrán la misma longitud en un campo determinado, se emplea varchar en lugar de char. Por ejemplo, en el campo que guardamos nombre y apellidos, no todos los nombres y apellidos tienen la misma longitud. Para almacenar cadenas que no varían en su longitud, es decir, todos los registros tendrán la misma longitud en un campo determinado, se emplea char. Por ejemplo, como digo, el código, si contará siempre 5 caracteres, todos los registros será más conveniente definirlo de tipo char, ya que siempre reservamos 5 espacios. Va a ser más eficiente y más rápido. Para almacenar valores superiores a 8000 caracteres debemos emplear el tipo de dato tech o en su variante de tipo ntech, pero ahí podemos guardar hasta 4000 caracteres. Bueno, acá están la cantidad de bytes que se requieren para cada tipo de dato y veamos con un ejemplo algunos de estos tipos de datos de caracteres.
vamos a crear este lote de comandos y hemos creado el campo nombre, varchar de 30, edad integer, sexo, char de 1, porque vamos a guardar en masculino, femenino nada más, domicilio, varchar, ciudad, teléfono. Bueno, como vemos acá da un error porque no podemos cargar en el campo sexo, que es de tipo char de 1, más de un carácter. Acá, para que funcione, tendríamos, por ejemplo, que insertar la M solamente. Y ahí vemos que funciona y sí se ejecuta el comando de insert. En otro caso, no se ejecuta si tratamos de insertar más de un carácter. Bueno, con esto queda analizado un poco más profundo los tipos de datos char, los tipos de datos de texto en el lenguaje, digamos, en el gestor de base de datos de SQL Server. Queda en la parte inferior del video un enlace para que desarrollen ejercicios para practicar este tema. Gracias.